Sean todos muy bienvenidos. Aquí están y vamos a disfrutarlo. Nunca supe si realmente existía el verdadero autodidacta. La oportunidad no fue la crisis, porque yo no tuve una crisis, yo tuve un fracaso. Es interesante conocer el fondo, cuando sabes que podés empujar para, ¿no?, apretar y irte para arriba. A que tengo más o menos 2033 recetas escritas. No sé si mi misión, pero a mí lo que me gusta es hacer reír. Mi educación está marcada por íconos. Tal vez eso me hizo ser diseñadora gráfica. No tuve ningún temor nunca para tirarme de cabeza así a los cambios. Hay que meter el para qué, el propósito, el sentido, el regalito de cada uno adentro del propósito de la empresa. Para mí, entorno, conocimiento, comunicación y confianza en uno mismo son los grandes pilares de mi carrera. Antes de terminar un trabajo ya estoy pensando en el que sigue, porque siempre de una obra me surge como la idea de la que sigue. Pensar cómo comunicar algo y ser coherente con la comunicación. Creo que lo mejor que supe hacer es convertirme en un preguntón bastante importante. La vida laboral me enseñó a ser una mejor persona. Empecé a sentir esta necesidad muy grande de ir a la villa. Hacer lo que me gusta, hacer mi pasión, pero sin afectos no se puede. El mensaje es, cuando uno está sin afectos, no se puede.